de la bancada en relación con la suspensión de dos diputados de la República. ¿En qué consiste esa suspensión de la bancada de estos dos diputados? Y yo leía hoy precisamente una glosa de el diario La Prensa, si no me equivoco, dentro de las informaciones que reviso todas las mañanas, haciéndose la misma pregunta que hablaba de Yanín Prado, quien es jefa de bancada de Vamos, explicó que la suspensión de Walkiria Chandler y Becerra Richard es temporal hasta que la Comisión de Ética, la cual aún no ha sido conformada, examine el caso y adopte una sanción. ¿Cómo piensan sancionar a un funcionario de elección popular sin tener todavía una personería jurídica? Si no cabe la revocatoria de curul, ¿cuál será la sanción? Los van a eliminar del grupo de WhatsApp, decía la prensa de la bancada, van a dejar de seguirlos en Instagram. Esta es la mejor prueba de que Vamos, y aquí va lo serio, necesita formalizarse cuanto antes, de la forma que sea. Yanín Prado. Buenos días, Álvaro. Yo creo que esa es parte del ruido que a algunos le conviene crear alrededor de lo que ocurre, que no es ajeno a algunas otras situaciones que pudieran haber pasado, muchos más graves en otros momentos y en las que no se toman medidas, y a diferencia de eso, nosotros desde la coalición Vamos, sí se está organizando. El pasado 22 de febrero fue nuestra primera asamblea, y yo creo que eso es lo que marca la legitimidad de lo que pues en esta semana se tomó como decisión, y es el hecho de que desde esa asamblea se aprobó en una votación lo que fueron los estatutos de la coalición, e igualmente se aprobó el código de ética. ¿Qué cabe entender ahí? Pues lo principal, que para llegar a ese día se dio todo un proceso de formación de ambas cosas, y los diputados, igual que los gobiernos locales, estuvieron invitados a ser parte y a hacer sus aportes para mejorar incluso este código de ética, de tal manera que tuvimos que aceptar previamente lo que ahí decía, y el día 22 de febrero en esa votación se dio la aprobación por mayoría tanto del código de ética como de los estatutos. Dicho eso, tenemos que irnos incluso más atrás. Cuando nosotros apenas aspirábamos a ser precandidatos y candidatos posteriormente, nosotros con la coalición Vamos firmamos una carta de compromisos, los compromisos Vamos, y entre ellos estaba trabajar con honradez, con responsabilidad y sobre todo con integridad. Entonces, a raíz de esto, y que han sucedido pues ciertas situaciones que definitivamente de una u otra manera no nos representan, desde la bancada se decidió adoptar la medida de una suspensión temporal a las reuniones. ¿Y por qué es importante para nosotros? Entendiendo que la bancada es la conformada por los diputados, porque en esas reuniones de bancada nosotros tomamos ciertas decisiones. Esta medida, que es temporal, y como lo señalaba anteriormente, pues es, entre tanto, el Comité de Ética termine de realizar ese análisis y determine la posible sanción para uno u otro o ambos diputados. Creo que es ajeno, Álvaro, a lo que señala esa glosa con respecto a lo que sería el mandato como diputado que nos lo dio la ciudadanía, en este caso por libre postulación, porque aquí es que en ningún momento se está hablando de alguna manera de revocarle el mandato a ningún diputado. Sí, ingeniero. Oiga, buenos días, diputada. Buenos días. Un placer tenerla aquí con nosotros. Le habla José Blandón, padre. Oiga, un placer. Yo tengo quizás un poquito más de experiencia que usted, por ser más viejo. Pero tengo un gran aprecio por el esfuerzo que ustedes hacen como diputados en su estructura, que todavía no es una estructura política. Y la primera cosa que le quiero decir es que la ética de una sociedad está en sus leyes. Yo puedo escribir cualquier pacto ético mío y aquí con nuestros amigos, y no tiene ningún valor legal. Lo que tiene valor legal es lo que está en las leyes. Pero yo le quiero recomendar algo, si me lo permite, diputada. Ustedes como bancada de Vamos tienen una responsabilidad política. Es caminar juntos.
Y en el caminar juntos en la política siempre vamos a tener dificultades. Yo le voy a poner un ejemplo personal. Mi hijo pertenece a un partido panameñista, y yo fui fundador de un partido revolucionario democrático. Y siempre había discrepancias fuertes entre ambos, pero nunca sobrepasó más que eso. Ustedes tienen un deber con la sociedad, que es caminar juntos y ayudar en los días que vienen. Les estaba comenzando el noticiero con Álvaro y con Lisbeica sobre los problemas que tenemos en el mar. Fíjense nada más el tema con los Estados Unidos, el tema de la mina, el tema del empleo, el tema de Río Indio, el tema de la agresión del canal, lo que dice el embajador que pasó ayer, Kevin Cabrera. En fin, tenemos tantos temas nacionales y de peso, el tema educativo, el tema de salud pública, el tema del agua, que nosotros necesitamos la fuerza de la juventud de ustedes y la sabiduría de las que la tienen, porque no todo el mundo la tiene, de la gente más vieja que pueda ayudarnos a construir un consenso de nación. Pero cuando yo lo veo a ustedes discutiendo en el nivel que están, de cualquier cosa se hace un problema más grande. Me preocupa mucho porque la política es el arte de conciliar posiciones antagónicas. Para eso que uno es un dirigente político. Usted es dirigente político y usted se va a dar cuenta a lo largo de su vida política y usted va a diferir tanto de mí como de sus compañeros, pero eso no nos debe llevar a ruptura. Hay enemigos suyos que están interesados en dividirlos. Yo como panameño preferiría tenerlos a ustedes al lado mío, caminando junto al país, que divididos. Porque ustedes representan una especie de esperanza. Claro. Y no rompa la esperanza. Si el país pierde la esperanza en su juventud, ¿en quién la va a tener? Entonces yo los invito a ustedes como diputados, a ustedes como mujer, a mirar esto con serenidad. Por ejemplo, le voy a decir algo que no debería decirlo en radio, pero lo voy a decir. ¿Me autoriza? Si a mí me hubieran regalado una ropa interior, mi respuesta no hubiera sido ni siquiera de ese nivel. Yo le hubiera dicho, yo no pensaba que yo despertaba esa clase de sentimientos, y ya queda como un piropo. Yo creo que ustedes están tomando mucho lo que está pasando en los medios como un elemento importante. Los medios no debieran definir la agenda política la deben definir los dirigentes políticos. No. Si usted no la define, claro, los medios la van a definir. Mi consejo es que tomen la cosa con calma. No se dividan. No hay razones suficientes para dividirse. En este caso, lo que sí le pudiera decir es eso, o sea, el ruido se está haciendo afuera. Nosotros igual, más allá de que exista un proceso ahorita mismo, en el caso de estos dos diputados, nosotros estamos trabajando y lo manifiesta el propio comunicado, y así lo demostramos el día de ayer, por ejemplo, con la citación al pleno de la Asamblea del ministro de Comercio e Industria y del administrador precisamente de la autoridad de la AMP, porque en esa pues reposa la firma de todos los diputados, no solo de la bancada independiente, llegamos al consenso con otras bancadas para realizar esta citación, pero ahí está también la firma de los diputados, porque lo manifestábamos claramente. Nosotros seguiremos trabajando igualmente de la mano, todos juntos, porque lo único que debemos enfocarnos es en el bienestar del país y como usted señala, hay múltiples problemas, todos conocemos cuáles son, y se requiere precisamente que ese trabajo se siga viendo y que podamos seguir demostrando que la buena política sí es posible. Mire, diputada, aquí acabo de ver en la prensa hoy, el periódico La Prensa, una noticia que ellos la mandan Álvaro en su adelanto. Reporte de Bloomberg, C.K. Hutchinson cerrará venta de puertos de Panamá pese a críticas de Pekín. Esa noticia está en Bloomberg, ¿cierto? La prensa tiene la razón. Pero esa no es la noticia. La noticia es que Beijing se opone a eso. Y si no hay si hay esa posición de Beijing, vamos a entrar en una posición. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el consenso de ustedes para ayudar a buscar una solución al problema que estamos enfrentando los panameños en el canal de Panamá. Nosotros hemos construido eso. No porque lo vayan a destruir con una sarta de cosas que no son ciertas, pero no importa lo de cierto o no. Es
importa es el esfuerzo de ustedes como diputados en entender el problema y ayudar a resolver el problema. Yo tengo una gran confianza en la capacidad de ustedes como muchachos, y uno por experiencia sabe, nosotros fuimos jóvenes como ustedes y hacíamos quizás mucho más errores que ustedes, pero ustedes tienen acceso a más información. A mí lo que me preocupa es que los manipulen y se dejen llevar por todas las informaciones en vez de tener una propia dinámica de entender lo que está. Usted le debe su puesto a los electores suyos. No me lo debe a mí, ni se lo debe a Álvaro, ni se lo debe a ningún medio. Los diputados no pueden, si usted no puede ejercer la revocatoria de mandato, ¿qué sanción le puede poner a quien? Las sanciones morales no existen como tales. En la vida política uno se acostumbra a eso, ¿no? Entonces, lo que quiero que tenga claro es que es más importante el interés nacional para usted, como diputado, ustedes como bancada, y ustedes son una gran esperanza. Y yo se lo he dicho, y la diputada... Te lo agradezco. Y yo, Silaria, menciona más, ingeniero, a decirle que dos cosas. Una, el enfoque en el país, y ese enfoque en que el mandato a nosotros nos lo dio precisamente la ciudadanía, es el que estamos poniendo de manifiesto. De hecho, si usted ve nuestras participaciones en el Pleno, están siendo precisamente en equipo, como una bancada, y llegando a esos consensos, como lo que le digo. Esa citación es precisamente por el tema que usted trajo a colación ahorita, que es el tema de los puertos. Pero más allá de eso, yo creo que en algo que sí difiere un poco es en el tema de que siempre se hace mención de que porque por la juventud, yo he visto personas muy maduras siendo muy jóvenes y otras muy maduras teniendo mucha más edad. Yo creo que más allá de la edad o no, porque hay diputados jóvenes también en otras bancadas tratando de hacer un buen trabajo, yo creo que lo importante está en la diferencia entre la política tradicional, que de alguna manera pues ha tenido señalamientos muy claros, y los enfoques que nosotros estamos presentando en cuanto a políticas públicas que resuelvan los problemas de todos los panameños, y desde nuestro rol de la Asamblea, principalmente con la fiscalización y con la generación de leyes que vayan en favor del país. Sí, y se lo he dicho a varios miembros de la bancada, Yanín Prado es testigo, en la medida en que ustedes se mantengan cohesionados, unidos, aunque piensen diferente, porque no mantenerse cohesionado y unido no significa que tienen que ser ni los gemelos, ni los siameses piensan igual. Pero ahí es donde está entonces el tema de las redes sociales, y obviamente sabemos que el querer de una manera pues generar controversia a través de los medios o de las redes, eso pues a algunas personas o digamos algunas agrupaciones de repente puede ser de beneficio, y creo que eso es lo que está haciendo más ruido, porque si no, Álvaro, veríamos claramente que cuando se ha actuado, que ha sido en el 99% de las ocasiones, cohesionados bajo una misma decisión y demás, entonces se dice, siguen una línea. Cuando nosotros, que no seguimos ninguna línea, sino que son decisiones democráticas que tomamos a lo interno de la bancada, decidimos actuar con una votación individual, entonces dicen como si estuviéramos divididos, cosa que no es, y reitero, la bancada está unida igualmente y trabajando de la mano. Pasa lo mismo cuando lo ampliamos entonces a lo que ocurre a lo interno del Pleno de la Asamblea. Si en una decisión que nosotros tomamos a lo interno y una vez decidida coincide con la decisión que tome, por ejemplo, el partido de gobierno o los partidos de gobierno, dicen no, es que están con el Ejecutivo. Y si coincide con la decisión que haya tomado otra bancada, dicen que es que estamos con esa bancada. Y no, señores, nosotros estamos con nuestra propia decisión, saliendo y enmarcándola por primero, y bueno, pues el que se sume, bienvenido sea. Muy bien, muy bien. Diputada, cuando usted está en oposición... Y no se dejen llevar por las redes sociales. Recuerde que las redes sociales están contaminadas, están infectadas de cuentas falsas y cuentas que lo que buscan es precisamente una división en la bancada. Ingeniero Blandón. Sí, diputada, cuando usted está en oposición, es una democracia, porque es una democracia lo que tenemos, no es un régimen autoritario. Cuando usted está en la oposición, usted se mueve entre colaborar con el gobierno y enfrentar al gobierno. En ese juego de cintura se mueve el dirigente político. Esa es la realidad. La idea se tiene, las creencias se está. Entonces usted tiene que entender que si usted
ve algo que el gobierno propone que está bueno, no tiene nada de malo que usted lo respalde. Igual que si usted ve algo que el gobierno está haciendo mal, lo correcto entonces usted como oposición, lo que importa es la consistencia de su línea con respecto al pueblo que la eligió usted. ¿Cuáles son los intereses del pueblo? A mí lo que me preocupa es que esto aleja a los dirigentes de los problemas reales de la gente. Esto que tú estás hablando con el director sobre agua, sobre el problema de trabajo, sobre el problema de salario, sobre el problema de nuestro enfrentamiento con los Estados Unidos, que quiere quedarse con nuestro principal recurso geográfico porque le sale a ellos de sus intimidades, los problemas que tenemos con la Caja del Seguro Social. Todo eso son parte de las cosas que usted tiene que manejar y usted se mueve siempre en esa línea. Si usted la entiende, entonces usted va a entender que una parte de su gente estará con eso y otra gente no estará con eso. Y legislar para el país y no para las gradas, claro, no para la taquilla. Ese es otro tema. Es más, hay que enfocarse en dos cosas. Una, la primera, como señala el ingeniero Blandón, y lo dijimos desde incluso antes del 1 de julio, las cosas que sean buenas para el país, indistintamente de quién vengan propuestas, nosotros las estamos apoyando y lo seguiremos haciendo. Y las que consideremos que no son de beneficio para los panameños, entonces pues cuentan con nuestro total rechazo, más allá de quién lo esté presentando, ¿no? Y eso se ha demostrado con números incluso, tanto en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de Credenciales, como en el propio Pleno de la Asamblea, con la aprobación o el rechazo tanto de nombramientos como de proyectos de ley y demás. Pero ahí cabe enfocarse en eso. Y yo creo que lo principal es seguir sin perder ese norte. Nosotros estamos muy enfocados con los problemas que tenemos como país. Lo seguimos manifestando, y se manifiesta de una manera clara, además, con hechos y acciones. Tenemos una citación al canciller de la República para poder hablar sobre la situación que tenemos como país y de la cual realmente no se tiene mayor información directamente. Y recordemos que si son órganos separados entre el Ejecutivo y el Legislativo, sí debe haber una colaboración entre ambos, más cuando, como señala el ingeniero, es un tema país que nos atañe a todos. Yo creo que es el momento de sentir realmente esa bandera, ese patriotismo, y que salgamos todos en una misma línea a defender la soberanía de nuestro país. ¿El canciller confirmó? No, hemos reiterado, de hecho, en la última sesión de esta semana de la Comisión de Relaciones Exteriores tuvimos que reiterar la citación porque eran 10 días hábiles y no hemos recibido respuesta. Esperen sentados. Entonces, ¿perdón? Esperen sentados. Bueno, entonces seguiremos sentados haciendo ese llamado y citándolo. Entonces también será el Pleno de la Asamblea Nacional y reiterando el llamado, porque yo creo que tenemos que ser muy responsables en un tema como ese, que es un tema país y que nos atañe a todos los panameños. Y si bien entendemos que hay información que pueda ser confidencial o reservada, nosotros también necesitamos conocer la estrategia. Y te lo pongo así, como yo voy a ser, por ejemplo, invitada como diputada parlamentaria a otro país, pongamos que a Estados Unidos, a conversar con otros homólogos parlamentarios y realmente no conocer pues cuál es la línea o la estrategia que mi país a través del Ejecutivo está queriendo manejar. ¿Y ustedes lo están citando a la Comisión de Relaciones Exteriores o al Pleno? A la Comisión. No, la citación fue directamente desde la Comisión de Relaciones Exteriores. Y no ha querido ir. ¿Desde cuándo lo citaron? Ya hace por lo menos un mes. ¡Wow! No tengo la fecha exacta aquí a mano, pero aproximadamente un mes. Y hemos reiterado en esta misma semana presentamos una nueva propuesta en la comisión para que se reiterara ese llamado al canciller de la República. Me acabo de enterar, Lisbeth y ingeniero, no sabía, me declaro ignorante, sí, que la diputada Yanín Prado viene del sector salud, dice que es enfermera. Sí, yo estudié enfermería hace unos bastantitos años atrás. Estudié enfermería en España y bueno, ejercí allá durante ese tiempo y después regresé inmediatamente a Panamá. De ahí fue que accidentalmente, por decirlo de alguna manera, quedé en el sector construcción. Dice que maneja bien el tema de salud, entonces. No debe ser mucho porque se ve joven, ¿no? Bueno, yo nunca oculto mi edad. Yo tengo 46 años. Muchacho, usted está comenzando a vivir. Le falta, póngase que viva 90 años. Le faltan ¿cuántos años de vida?
Diputada, tengo una consulta. Ante la expulsión de los 3 diputados suplentes de la coalición Vamos, quiero conocer si ellos han solicitado a la bancada algún tipo de reconsideración. 1, eso. Y 2, en la medida que los diputados principales tengan que ausentarse de su curul, ¿quién estaría pues abordando u ocupando ese espacio en caso de que se ausenten ellos? No hemos recibido directamente, yo como jefa de bancada en la jefatura, no hemos recibido ningún tipo de nota por parte de los diputados suplentes. Los mismos no solo atañe una decisión de la bancada, en ese caso sí es una decisión de la propia coalición Vamos. Y en este caso, bueno, esperemos que los diputados principales no requieran de una u otra manera tener que recurrir pues a la suplencia de los diputados. Eso se tomó esa decisión, yo creo que de una manera muy responsable, y nuevamente lo señalo, porque se trataba de un compromiso que todos y cada uno en la etapa de precandidatos decidimos renunciar a estar en ciertas planillas o hacer pues ciertas actuaciones que estaban fuera de lo que nosotros estábamos enmarcando o de lo que se estaba enmarcando dentro de la coalición en ese momento, y que cada uno, como señalo, aún antes de la etapa de ser precandidatos, decidimos por voluntad propia acogernos a dichos compromisos. Pero ustedes ven dentro de la ética este actuar de no cobro como suplente por un fallo de la Corte, pero sí entro a la planilla de la Asamblea Nacional de Diputados bajo un cargo administrativo? Mira, Álvaro, yo creo que aquí hay un tema, y el principal es el hecho de la diferencia que hay en 2 cosas, porque poco he oído hablar o nada al respecto. Y es que de hace unos meses para atrás, uno podía tener acceso directamente y con claridad a cuál era el personal que trabajaba para un diputado. Y ojo, ahí señalo, al menos el que de una manera directa, como debería ser, porque para eso cada diputado tiene hasta $20,000 mensual y hasta un máximo de 20 personas. Y sabemos que eso no es así, porque muchas veces después tenemos personal que trabaja para la Asamblea y está de alguna manera asignado a algunos despachos, entonces, y tenemos otros que no entiendo cómo, incluso en periodos anteriores, se señalaba que tenían hasta más de 100 personas trabajando para ellos, ¿no? Entonces yo creo que dentro de eso la gran diferencia está que se realiza una migración del personal hacia una sola planilla. En un momento que se le consultó a la presidenta de la Asamblea, ella señala que es porque a la final todo son personal de la Asamblea y que se estaba haciendo esta migración precisamente por eso. Pero la gran diferencia es que quien trabaje bajo el cargo de asistente técnico parlamentario queda a merced del control y la fiscalización de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y no como el personal que, por ejemplo, labora en mi despacho, que es del que yo puedo dar fe, obviamente, que todos los días llegan súper temprano, en muchas ocasiones nos vamos súper tarde en las noches. Hay sesiones de credenciales que hemos salido incluso a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana, la que más demoró, y trabajan todos los días y tienen tareas asignadas y cumplen con sus tareas. Sí, yo creo que esa es la gran diferencia. Más allá de eso, yo abriría el debate a buscar una solución. Porque en mi caso concreto, por ejemplo, mi suplente es una persona que es un profesional que sigue trabajando en Santiago de Veraguas, que no está ni en mi planilla ni en la planilla de la Asamblea, y que el día, porque esa también es otra, dentro del mecanismo de alguna manera la Asamblea, si yo hoy tuviera que habilitarlo para que me supla en el día, la Asamblea no ejerce un mecanismo en el que le descuente al diputado para pagarle al suplente. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, como señalo, yo me descuento a mí misma y le pago a mi suplente ese día que me está supliendo. Creo que es coyuntural y es el momento oportuno para hacerlo. 2 cosas. Una, que tenemos la subcomisión para las reformas del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. Y ahí debemos hacer esas adecuaciones. Porque si no tenemos diputados principales, por ejemplo, que qué tanto han asistido al Pleno de la Asamblea y a sus funciones y a sus labores,
pero cobran íntegro su salario. O sea, ahí no hay descuento porque no vengas a trabajar, y eso en la empresa privada, por lo menos de donde yo vengo, no funciona así. Y por otro lado, entonces tenemos el tema de los suplentes. Entonces, regulémoslo tanto en el reglamento interno, pero más allá de eso, y debido al fallo que tenemos de la Corte, el presidente está en esa especie de inicio para buscar una reforma a la propia Constitución, y dejemos en claro allí, queremos o no suplentes, pero ojo, no solo para diputados, para cualquier otro cargo, porque pasa lo mismo con los vicealcaldes o los suplentes de representantes. E incluso me iría más allá, cómo funciona para los suplentes de los magistrados de la Corte. Entonces establezcamos ahí, ¿queremos suplentes? ¿No queremos suplentes? Y si es así, entonces van a tener un salario, van a seguir sin tener un salario. ¿Cuál es la función? Lo que sí es que hay que ver también el tema de que en algún caso quien esté trabajando bajo un rol administrativo para poder, no está fungiendo como diputado suplente o como suplente de diputado, y para ello debe solicitar una licencia antes de ser entonces, o al momento de solicitar la habilitación para ejercer como suplente de diputado. Bueno, gracias, diputada Yanin Prado, por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos.